terrible, terrible, terrible. Estamos en la capital de Noruega, estamos en Oslo. Este es un lugar siniestro, como decía recién una mujer que pasaba por aquí y que hablaba casualmente español. Aquí Breivik hizo reventar una bomba poderosísima para distraer a las autoridades y perpetrar la matanza más grande que recuerde la historia de este país. Un país de paz, un país propiciador de la paz. Por eso, en este escenario de la capital noruega, tiene lugar el inicio del diálogo oficial entre los representantes del gobierno y los representantes de la guerrilla de la FARC. Pero a pocas horas de iniciarse esta primera reunión oficial, diferentes representantes de la sociedad civil, del mundo político, de las organizaciones no gubernamentales, el ex representante del secretario general de Naciones Unidas en el caso colombiano, están también analizando, conversando, dialogando sobre la necesidad de la paz. Y yo quiero recordar, antes de iniciar el programa, una frase célebre de Daniel García Peña, quien dijo: es hora de que los colombianos podamos debatir nuestras diferencias sin matarnos. La búsqueda de la paz comienza oficialmente en Oslo, seguirán los diálogos en Cuba, pero hoy les invitamos aquí en Radio Nederland a hacer un recorrido por diferentes visiones cuyo expreso objetivo está en contribuir a la paz. Viejo pueblo Aracataca, pedacito de Colombia, tierra donde yo nací. El gobierno de Colombia ha intentado negociar 3 veces con las FARC. Entre el 84 y el 87 con el presidente Belisario Betancur. Entre el 91 y el 92 con el presidente César Gaviria. Y entre el 99 y el 2002 con el presidente Andrés Pastrana. La historia de esos intentos arroja importantes lecciones para el presente. Lo que hoy se está intentando es dejar de cesar fuego para más adelante, y no para cesar fuego suelto, sino como parte de la terminación del conflicto armado. De tal manera que creo que hay unos aprendizajes importantes también que tienen que ver con que no se pueden repetir errores, como quizás el más grande, o quizás no, el más grande error o tragedia de los procesos de paz, que fue el proceso con la Unión Patriótica, el resultado concreto de la primera negociación con las FARC en los años 80, un intento de un espacio para que las FARC pudieran convertirse en partido político. Y la historia triste de ese primer intento fue la eliminación sistemática de los líderes y de la no solo de dirigencia, sino de la militancia de la Unión Patriótica, que por supuesto frustró, junto con otros elementos, esos primeros intentos de paz. De tal manera que hay errores que no se deben repetir, hay elementos positivos que sí se deben reconocer. Sin duda, yo creo que los procesos de paz nos han enseñado que es fundamental tener una participación activa y bastante articulada de la sociedad civil, que la comunidad internacional puede jugar un papel fundamental siempre y cuando esté delimitado y claramente definido por las partes. Y también creo que habría que no solamente hablar de los errores de la paz, sino del gran error de la guerra. Lo que sí ha mostrado la historia de Colombia reciente es que la guerra colombiana no tiene una salida militar posible. Y creo que tanto el gobierno como las FARC por fin lo comprenden. En los años 90, el gobierno, con el fin de la Guerra Fría y la Constituyente, pensaron que el Estado iba a arrollar a la guerrilla y que el triunfo, digámoslo así, del Estado sobre la guerrilla era posible. Y por lo tanto, eso afectó lo que se discutió en la mesa de negociación. Después, en el Caguán, quizás pasó lo opuesto. Fue la guerrilla que llegó fuerte
convencida que se les habían hecho las concesiones por su fortaleza militar y que ese crecimiento militar podría ser de alguna manera irreversible, y por tanto llegaron con una actitud que no correspondió a un momento determinado de la política y que terminó en una gran frustración. Entonces, cuando las partes llegan fuertes, creyendo que pueden ganar en el terreno militar lo que eventualmente no salga de la mesa está minada desde el comienzo. Pienso que hoy la historia reciente, la historia de las últimas décadas le han demostrado con contundencia a las FARC que no lograrán sus fines revolucionarios por la lucha armada, y al Estado colombiano que por muchas bajas que le den a la dirigencia guerrillera no se va a acabar la guerrilla en Colombia por la vía militar. Y creo que esa sumatoria de condiciones, junto también con la convicción hasta ahora de buena parte de la opinión pública, de que en esta ocasión es necesario tener un relativo nivel de optimismo. Todo parece indicar que 600.000 personas han sido asesinadas por diversos grupos armados y la fuerza pública durante el largo conflicto colombiano. La estimación es del propio gobierno en Bogotá. Hoy la esperanza de paz es grande. Bueno, estoy optimista en el sentido de que pienso que las partes, ambos, piensen ahora, entienden ahora que no hay solución militar. Solamente hay solución negociada a estos 50 años de conflicto. 1.754.275 hectáreas de tierra son reclamadas por desplazados en más de 23.000 demandas presentadas ante el Ministerio de Agricultura. El 40% de esas demandas señalan a los paramilitares como responsables del abandono forzado o despojo de la tierra. Un 38% a las FARC. Las cifras ayudan a decir sí al término del conflicto. Sí, yo creo que esta vez sí. Esta vez se va a terminar la guerra en Colombia. ¿Por qué? Porque las partes van a reconocer el fracaso de la salida militar a la mesa. Las guerrillas fracasaron en su intento de tomarse el poder y a fe que lo intentaron en finales de los 90 y principios de este siglo. Las FARC construyó un ejército de 20.000 efectivos, que es más grande que cualquier ejército centroamericano. Puso 11 frentes guerrilleros alrededor de la capital del país, Bogotá, y uno en el propio Bogotá. Y luego la reacción del Estado fue repeler esa guerrilla que había llegado a la capital. Expulsó los 11 frentes de Cundinamarca, logró meter a esas guerrillas en la frontera, redujo sus efectivos, golpeó su mando central, y las guerrillas se debilitaron mucho, pero no se acabaron, transformaron su estrategia, se dividieron en pequeños grupos, pasaron de la disputa por el territorio a la disputa por la población, y hoy en día es una guerrilla de 11.000 efectivos, hombre fusil, pero tienen un partido comunista clandestino, un movimiento bolivariano, milicias, un entorno social que favorece en campesinos cocaleros, en campesinos marginados o en fuerzas incluso marginadas en las grandes ciudades que aportan hombres para la guerra, mujeres para la guerra, y hay plata en el campo colombiano. La minería, el petróleo, hay mucho dinero en el campo colombiano y la guerra se hace con plata. Y ellos siguen teniendo una actividad importante, es lo que ve el gobierno actual. Entonces el gobierno también confiesa que las puede golpear, pero que a corto o mediano plazo es imposible destruirlas por la vía militar. Y que la salida más obvia, si no hay de lado y lado una posibilidad de imponer una salida militar, es la negociación política para buscarle fin a este conflicto ya de 50 años. Yo creo que esa es la realidad del país. El filósofo colombiano Guillermo Hoyos dice que la masacre de la Unión Patriótica se llevó a cabo ante la indiferencia de la sociedad civil, que no parecía tener reservas de virtud civil como cultura del perdón. Todo lo contrario, se toleró sin protestar la aniquilación del movimiento político. La búsqueda de la verdad tiene relación con la violencia, la justicia y la memoria. Debemos hacer todos los esfuerzos y por eso la Unión Patriótica, por ejemplo, puso una demanda ante la Comisión Interamericana de la OEA
porque no era posible tener justicia al interior de Colombia. El 96% de los casos están en completa impunidad. Y hacemos esfuerzos enormes para conservar no solamente la memoria de nuestros muertos, sino que hacemos un gran esfuerzo para que se castigue jurídicamente. No pudimos en la parte nacional y por eso lo sacamos a la parte internacional. Y esperamos que la clase dirigente del país, la mala clase dirigente del país que hemos tenido, entienda algún día que el poder no se sostiene con la violencia. Porque en Colombia la violencia ha estado unida al poder. Y ese es el problema que tenemos allí, que siguen siendo quienes están en los altos estratos del poder en Colombia, quienes ejercen la violencia contra el pueblo. Y necesitamos, si en este proceso de paz no se subsanan una serie de cuestiones, pasaremos como otro proceso de paz, porque han habido demasiados en Colombia. Y todavía seguimos en una violencia impresionante, irresistible. Es un pueblo que ha sufrido mucho, llevamos más de 200 años de guerras declaradas y no declaradas. Y en estos procesos que se han dado, la paz no se ha consolidado. Al contrario, parece que la violencia tomará otras formas, mucho más terribles y mucho más bárbaras. Y ahora hemos llegado a Oslo. Ahora estamos en Oslo y no tenemos derecho, yo creo que ningún colombiano, a sentir pesimismo. Estamos muy optimistas de que este proceso tendrá que tener unos frutos que nos posibiliten arreglar en buena parte tantos problemas que tiene Colombia, pero especialmente la violencia. Tenemos que desarmar todos los ejércitos, empezando por los ejércitos que tienen los patronos, que tiene la burguesía, que es la que en últimas ha ejercido tanta violencia que ha hecho que surja otra violencia contestataria. Más de 15.000 personas han sido víctimas de desaparición forzada en los últimos 30 años, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Otros 3,7 millones de colombianos han sido desplazados internos en estimaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. El optimismo convive con la cruda realidad. Yo tengo confianza de que están reunidas las condiciones para que se pueda lograr la paz. Ahorita la paz es muy difícil en Colombia, hay muchas cosas. Primero, mucha gente limita esta cuestión de un acuerdo entre el gobierno y la guerrilla. La paz también está mucho en las mentes de los colombianos, es un país muy sufrido por la guerra. Hay muchos odios, muchos rencores todavía, muchos espíritus de venganza. Una justicia que está empezando a actuar, pero que falta muchísimo para que se conozca la verdad. Entonces la paz es tanto un problema de la sociedad colombiana en su conjunto, como un sencillo acuerdo de paz entre la guerrilla y el gobierno. Entonces eso ya es una gran incógnita, hasta qué punto los empresarios colombianos, de los cuales ciertos a veces han beneficiado de la guerra, van a estar de acuerdo para recibir gente que ha estado en el monte, que ha estado en las armas, en sus empresas, para que ellos tengan una oportunidad de vivir. Hasta qué punto la sociedad urbana, que ha sido muy derechizada por los abusos y por los horrores que ha cometido la guerrilla, hasta qué punto esa sociedad urbana va a estar de acuerdo también para abrirse un poquito los brazos a la gente del campo, hasta qué punto el Estado va a tener la capacidad de cambiar un poquito las condiciones económicas que hace que tantos pelados, tantos muchachos se fueron para la guerra. Esas son grandes incógnitas. Queda lo del narcotráfico, que es una incógnita muy grande, lo de qué va a pasar si hay un acuerdo de paz, qué va a pasar con los muchachos que están en las armas, qué va a pasar con ellos, qué va a pasar con los miembros del ejército que estuvieron también dando plomo muchos años en el monte y que tal vez se van a quedar sin hacer nada. Y yo creo que hay que tener muy claro que hasta si hay un acuerdo de paz con la guerrilla, entre la guerrilla y el gobierno, no va a haber paz en Colombia. O sea, Colombia es un país muy violento, con estructuras armadas clandestinas muy fuertes, y eso no es porque se logra un acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla que va a bajar. O sea, tal vez la guerrilla entregue las armas, pero la violencia va a seguir por muchas razones muy complejas, históricas, culturales, mafiosas, etcétera. Entonces, es decir, que hay un gran camino por delante. Hay un gran camino, pero yo creo que si se logra un acuerdo de paz, puede volverse, digamos, un nuevo acto fundador de la sociedad, de la Colombia del siglo XXI. Si realmente se logra sentar las bases a negociar, que la guerrilla entregue las armas y que se les respete la vida, y que ellos logren hacer política como han manifestado su deseo, creo que eso es una base para que después todos los demás problemas del país vengan y se empiezan a arreglar, a discutir en la escena pública de una manera mucho más
calmada, más quieta y menos violenta que lo que ha pasado siempre. Colombia no ha cejado en el empeño. Durante 5 décadas, la búsqueda de soluciones del conflicto armado ha estado viva en el país. Hoy pareciera que se arriba a un escenario propicio. A diferencia de procesos anteriores, de los cuales en algunos hemos estado allí un poco más cerca porque hacíamos parte de las estructuras guerrilleras, y luego cuando seguimos las negociaciones en el Caguán desde la prisión, observo que en este proceso las cosas se han hecho de una manera mucho más clara, más nítida. En primer lugar, de haber realizado unas conversaciones de manera discreta en la ciudad de La Habana, digamos libre de las presiones que muchas veces ejerce todo el aparato mediático del país. Pero además de eso, marginadas, pues, digamos, del terreno de la confrontación, de la fricción militar, hizo que las partes pudieran de manera serena, obviamente en medio de las contradicciones de una negociación, poder pactar un acuerdo que es original y que no tiene antecedentes en las negociaciones anteriores. Es un documento muy nítido, es un documento muy concreto en cuanto a sus 6 puntos pactados, y creo que por primera vez se nota eso que siempre se exigió por parte de la sociedad colombiana, tanto al Estado como a los grupos insurgentes, la voluntad de paz. Es decir, creo que dentro de las organizaciones guerrilleras, principalmente en las FARC, hay un deseo muy grande por la recuperación de la política, del reconocimiento de nuevos espacios políticos donde esta organización en algún momento pudiera tener la posibilidad de manifestarse sin necesidad de acudir a las armas. Y por parte del Estado hay un sector importante del establecimiento que con mucho pragmatismo cree de que el país solamente tiene viabilidad sobre la base de un acuerdo exitoso con la FARC para poder enrumbar al país bueno, en el mercado internacional, en sus actividades económicas, etcétera, etcétera. Un conflicto de estas dimensiones abarca al conjunto de la sociedad. En el caso de los estudiantes, la violencia también los ha alcanzado. Hubo momentos en que protestar era arriesgar la vida. El cobro de esto fue terrible. Nosotros contamos solo en el periodo de esos 2 años 17 compañeros asesinados de distintas maneras, por sicarios en las calles, bombas. Le pusieron una bomba a la Universidad del Atlántico en la que murieron 5 compañeros. Otros fueron desaparecidos, como el caso de los estudiantes de la Universidad Francisco José de Caldas. Es decir, fue una ola de crímenes contra el movimiento estudiantil. Para nosotros está claro, digamos, fue un cobro de la administración de Álvaro Uribe contra el movimiento estudiantil. Y en mi caso particular, yo recibo la información directa de que existe un plan. Estamos hablando de finales de junio del 2008 para atentar contra una serie de dirigentes estudiantiles, y en ese plan pues estaba mi nombre, en esa lista estaba mi nombre en uno de los primeros lugares, así que tuve que abandonar el país. No es posible hablar de los actores como un todo. Aquí y allá conviven las más variadas visiones y propósitos. Yo creo que en las FARC hay de todo. Hay de gente con motivación política, hay gente de motivación de odio contra todo lo que representa el gobierno y el élite. Hay otros que están muy adentro de secuestro y tráfico de droga o tráfico de oro. Lo importante para el gobierno es entender de que se ha durado 50 años este conflicto. Tiene que acabarse ahora y la solución es negociada y con orden público y también con justicia. Lo que no nos queremos
en la comunidad internacional, y yo represento ahora el Human Rights Watch, no queremos una solución sin justicia. Si hay impunidad para crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, de ejecuciones por torturas, etc., sería un paz que no se puede suscribir la comunidad internacional. Y por eso, muy importante que haya justicia también. Un pesimista podría llegar a una conclusión obvia, y es que todos estos años de guerra le han traído demasiadas tragedias y muy pocos beneficios al pueblo colombiano, que ha sido una guerra inútil, que lo único que ha producido, al final de cuentas, son una cantidad inmensa de víctimas. ¿Es así? Es una guerra que transformó a Colombia, para mal en muchos casos, pero no solo para mal, no por la guerra. La sociedad colombiana es más que la guerra. La sociedad colombiana en los últimos años se ha desarrollado económica, política, cultural, socialmente, a pesar de la guerra o en medio de la guerra, sin que esto signifique que la guerra no sea importante o como un elemento de perturbación, de alteración de lo que podríamos llamar las posibilidades y los potenciales de una sociedad democrática. Pero en los últimos años Colombia se ha transformado también, no solo en la Constitución del 91, establece toda una garantía de derechos y unas posibilidades de participación política que no existían antes. En esos años ha surgido el hecho evidente que el electorado colombiano está dispuesto a votar por opciones de izquierda. La izquierda ha ganado las alcaldías de Bogotá en 3 ocasiones seguidas. El candidato de la izquierda en el 2006 sacó 2.600.000 votos. Que hoy la izquierda esté fragmentada y que tenga dificultades es problema de la izquierda, pero no fue liquidada como la Unión Patriótica. Hoy la paradoja es que se ha demostrado que hay un espacio para la izquierda, pero que la izquierda que hoy existe aún no ha sabido cómo aprovecharla, y por lo tanto un proyecto que como han demostrado en otras partes de América Latina, como Venezuela, Bolivia, Ecuador, proyectos más revolucionarios de otra naturaleza puedan eventualmente acceder al poder por la vía política. Yo creo que son situaciones nuevas que tienen que ver con lo que es no resultados directos de la guerra, y en ese sentido la guerra no ha tenido ningún beneficio para el país, sino muerte y destrucción. Pero la capacidad de la sociedad colombiana de enfrentarse a ella y de desarrollarse también creo que es muy importante, y por lo tanto la Colombia que hoy se está apostando a una salida negociada es una Colombia muy diferente a la que puede haber existido hace 20 o 30 años. En esas negociaciones pasadas había una cosa muy evidente, que era lo que estaba en torno a las negociaciones. Aquellos sectores que medraban con la guerra, aquellos sectores que siempre se beneficiaron y que nunca quisieron otra cosa que la guerra. Son los sectores guerreristas que se dan tanto en el lado del Estado como en el lado de la guerrilla. Esa es una elección también muy importante para el presente. Sin duda, la negociación no es solamente entre gobierno y guerrilla, sino lo que pasa al interior de cada una de las estructuras, digamos, de cada una, digamos, del Estado, de la guerrilla, pero también de lo que eso refleja al interior de la sociedad misma. Hay quizás que lo más importante, y es necesario y saludable que exista ese debate. Sectores que hoy el expresidente Uribe quizás es el más claro exponente de la oposición total al diálogo como vía. Y es importante que se exprese, que políticamente tenga un escenario de debatir, ¿no es cierto? Creo que eso es parte, quizás el ingrediente más importante para salir de la guerra en Colombia, es que nuestras diferencias podamos discutirlas sin matarnos, así de sencillo. Y por lo tanto necesitamos que la extrema derecha exprese sus opiniones sin matar, que los sectores que puedan surgir del movimiento guerrillero puedan expresarse sin que los maten. Y yo creo que eso también es parte
el debate que tiene que darse en torno a un proceso de esta naturaleza. Riesgos, por supuesto que sí, los tienen todos, pero creo que lo que hoy está evidente es que al interior del Estado y de la dirigencia guerrillera, la mayoría, quien hoy sustenta la vocería oficial de cada una de las dos partes, es decir, el señor Timochenko y el señor Juan Manuel Santos, sin duda recogen y tienen muestras de estar obrando con mucha seriedad. El Producto Interno Bruto de Colombia podría aumentar entre 1 y 2 puntos porcentuales si se alcanza un acuerdo de paz con las FARC. Así lo cree el Ministerio de Hacienda. El fin del conflicto ayudará a un mayor desarrollo nacional. Antiguos combatientes de las FARC se cansaron de la guerra, pero no de sus ideales. Mira, eso realmente fue un proceso que se fue desarrollando en la prisión. Es decir, yo estuve 13 años en las filas guerrilleras, en varias regiones del territorio colombiano, especialmente en el sur y en el occidente. Y luego caigo en una operación militar en el año de 1996, en un paraje del Caguán, en la Amazonía colombiana. Caí herido y bueno, fui condenado por rebelión agravada. Estuve un poco más de 10 años en prisión y durante los últimos 4 años prácticamente estuve en un periodo de aislamiento, es decir, en las condiciones de seguridad, en penales de máxima seguridad, que era un reencuentro conmigo mismo y el único contacto que tenía con la realidad era con la información que me llegaba a través de un periódico y la lectura, los libros. Claro, todo eso me hizo, digamos, reflexionar. Bueno, también estaban sucediendo una serie de hechos en el contexto de América Latina, en el propio territorio colombiano. Veía que muchos de los planteamientos sobre los cuales me llevaron a mí a empuñar las armas se estaban desarrollando a través de formas alejadas de la violencia, y también veía que el conflicto ya había llegado a un nivel de empantanamiento donde, digamos, el conflicto se hacía cada vez más brutal y el drama, las consecuencias de este conflicto se hacían mucho más duras para el conjunto de la sociedad colombiana. Todos estos aspectos fueron los que me llevaron a mí a decir, bueno, hasta aquí, cerrado el capítulo de la lucha armada, continúo manteniendo mis ideales políticos, pero a partir de este momento mi compromiso es por buscar la paz y conseguir la reconciliación de la sociedad colombiana. Con el presidente José Manuel Santos, el acercamiento al conflicto ha cambiado radicalmente y ha abierto las puertas de la negociación. Sí, es que el presidente Santos, en la ley de víctimas y de restitución de tierras, incluyó que había conflicto colombiano. Reconoció otra vez el conflicto, restituyó la palabra conflicto en el lenguaje del país. Eso le costó muy duro a Santos, porque eso le costó la ruptura con Uribe. Ahí se agudizaron más las contradicciones entre los dos, porque era negar lo que había sido el bastión lingüístico de Uribe, que había una amenaza terrorista con la que no se podía negociar, y le había quitado toda la etiqueta política a las guerrillas, y lo que decía, aquí hay una democracia avanzada, ahí hay una amenaza terrorista, a esa amenaza terrorista la democracia avanzada solo responde con lo militar, con buscar que se dobleguen esas guerrillas, hay que hacerlas rendir y desmovilizar, y bueno, aplicarles un sometimiento a la justicia. Es el único camino que siempre ha mostrado Uribe, el que está defendiendo ahora por fuera del gobierno y con el que se opone a toda la iniciativa de paz de Santos. Entre rumores de cumbia, a quererte yo aprendí. Entre rumores de cumbia, a quererte yo aprendí. No es solo en Colombia que hay esperanza. Los que se fueron del país se vuelcan ahora a actividades que puedan contribuir a la reflexión sobre la paz. Europa está llena de refugiados colombianos y desde que esta noticia de la apertura del proceso de paz se dio,
hemos encontrado cantidades enormes de gente trabajando en esto. La semana pasada, por ejemplo, el lunes tuvimos una reunión con gente, llegaron grupos de España, a ver si me acuerdo, de España, de Bélgica, de Alemania, de Francia, de Suiza, de Dinamarca, Suecia. Es decir, digamos, ese exilio colombiano en Europa ha estado esperando también este momento, y nosotros en Noruega lo hemos asumido como una gran responsabilidad social. Noruega es la sede de estos diálogos y eso impone para nosotros, digamos, una obligación de seguir cumpliendo con nuestro trabajo, que es tratar de que la situación en el país cambie para bien. ¿Estamos más cerca de la paz? Estamos en un intento de paz. Nosotros llevamos 10 años con la política de seguridad democrática de intento de solución militar del conflicto. Por fin, luego de 10 años de una guerra terrible en la que se perdieron muchísimas vidas, en la que el Estado colombiano se convirtió en un Estado mafioso, por fin se ha roto el unanimismo y el discurso de la guerra, y por eso hay que apoyar esto, porque es una salida. Corresponde a los propios colombianos resolver el conflicto, pero la comunidad internacional también tiene su presencia. Sí, creo que la comunidad internacional, incluso las Naciones Unidas, pueden ser garantes, observadores, facilitadores y también donantes a los varios aspectos del acuerdo que ojalá un día habrá entre las dos partes. Pero este tiene que ser un proceso por Colombia, con colombianos, y es el gobierno y las FARC que tienen que hacer este acuerdo. La comunidad internacional no va a jugar un papel decisivo, creo yo. La búsqueda de la paz como constante histórica ha permitido que los colombianos desarrollen una capacidad especial para intuir cuando las condiciones hacen factible avanzar. Creo que eso pues responde a cosas muy profundas de la sociedad colombiana, que a veces acompaña a un mandatario para la guerra y le da todas las herramientas, tanto de apoyo como económicas, para que haga la guerra, a ver si es capaz de acabar con la guerrilla. Luego se decepciona de esa salida y dice, bueno, vamos a buscarle otra salida, si no se pudo por lo militar, vamos a buscar la salida política. Y hay un respaldo enorme alrededor del presidente. El presidente es hoy otra vez un presidente con el 80% de popularidad, lo cual pues rompe digamos, toda la tendencia que tenía a caerse en las encuestas, y hay un nuevo ambiente político en el país para todos. ¿Hay un nuevo ambiente político también para las FARC? Es decir, ¿ya no son tanto los guerreristas y son más los que están por la paz? En el caso de las FARC también, creo que a mí me sorprendió gratamente que colocaran, que pusieran en un documento de inicio de unas negociaciones, porque era la agenda apenas de las negociaciones, la frase dejación de armas. Por eso casi un grupo guerrillero, cuando llega a esa conclusión, es porque tiene muy avanzada la convicción de que va hacia la paz. Los grupos guerrilleros, aún pequeños y débiles, no dejan colocar esas palabras en documentos iniciales de cualquier negociación, porque eso es un mensaje a la tropa muy fuerte. Eso es decirles, ustedes pueden ser los últimos muertos de este proceso, y la gente se inhibe en la confrontación militar, se debilita su espíritu de combate, porque le dicen, en unos meses vamos a dejar las armas, en unos meses va a terminar esta guerra, y los soldados van a decir, yo no quiero ser el último muerto de este conflicto. Es la mayoría del país realmente, es decir, hemos tenido desafortunadamente en Colombia el hecho de que las fuerzas oscuras, o como algunos lo han denominado, la mano negra, grupos ultramontanos, anacrónicos, ultrarreaccionarios, que le han apostado a la estrategia del caos porque tienen unos intereses mezquinos, porque hay unos negocios no muy claros, hay propietarios de tierra, latifundistas, que han obtenido esto por métodos realmente violentos, que le apuestan al sabotaje. Y esos sectores siempre han triunfado en el pasado. Es decir, ellos han sido los ganadores en el pasado. Y creo que pareciera que en esta ocasión hay una voluntad férrea, tanto de las partes que están allí en La Habana y ahora en Oslo,
y por parte de la inmensa mayoría de colombianos de no dejarse derrotar esta vez por estas fuerzas oscuras. Y creo que esa es la principal tarea, digamos, de todos los que propenden por la paz y la reconciliación de Colombia. No dejarse provocar ni dejarse incitar por esos núcleos que ponen trampas, que colocan paquetes envenenados para que el país lo trague y cree un ambiente de incertidumbres y de caos. Creo que el país viene cerrando filas y este sector, aun cuando tiene una capacidad criminal en ocasiones, tiene alguna incidencia política en sectores recalcitrantes de la sociedad colombiana, esta vez tendrán que ser derrotados a través de un acuerdo de paz exitoso. Esperamos que esa firma pueda contribuir a hacer los profundos cambios sociales y las profundas reformas que se necesitan para garantizar que la paz sea duradera. Necesitamos cerrar el ciclo de la violencia tan grande, tan largo, tan duro que ha representado para la población colombiana. ¿Usted tiene hijos, nietos? Tengo hijos y nietos y espero que al menos mis nietos conozcan un país diferente. Hoy es un día muy importante para Colombia porque aquí en Noruega tenemos el diálogo de paz en la guerra que ha estado casi más de 50 años. And I think this is a big step for Colombia, and I think that the possibility to make peace one day, it's near, but it will take time, but I think at the end people can think that it's hope, and hopefully one day it will end this war in Colombia. Rejuntados en la arena, los recuerdos de ayer, unos murieron de pena, otros de hambre y de sed, unos se fueron pa'l monte, pa' poderse proteger, mataron todos sus hijos, los hombres y a su mujer, ya verán, ya murieron, sigue tu vida. Sigue 100 años de soledad, sigue 100 años de soledad, 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 soledad.